Damos inicio a esta quinta conferencia del ciclo de conferencias de tecnología ambiental. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Laura del Pilar Magdaleno Chapa. Vamos a dar pues una presentación de la ingeniera. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una especialidad en políticas y gestión energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. Cuenta con 13 años de experiencia profesional en los cuales se ha desempeñado como consultora ambiental y como servidor público. En los 8 años que trabajó como consultora ambiental, la ingeniera Magdaleno se enfocó al desarrollo y evaluación de políticas públicas ambientales para los 3 niveles de gobierno, así como para organismos de cooperación técnica internacionales en los temas de gestión de la calidad de aire, cambio climático, verificación vehicular, auditoría ambiental, ecoeficiencia empresarial, residuos, gestión ambiental, asistencia técnica y financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, así como al desarrollo de consensos y acompañamiento de procesos participativos para la elaboración de políticas públicas y estrategias de cooperación bilaterales. La ingeniera también igualmente ha desarrollado proyectos para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Ambiental Metropolitana, el municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Estado de Puebla, el Colegio de Ingenieros Ambientales, la Fundación de México, Estados Unidos para la Ciencia, la Agencia para la Cooperación Técnica de Alemania, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, el Fondo Mundial del Medio Ambiente y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Durante la administración del 2006 a 2012 se desempeñó como asesora del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, principalmente en los temas de calidad de aire, eficiencia empresarial, sitios contaminados. Igualmente en el área de residuos, impacto ambiental, auditoría ambiental, producción y consumo sustentables. Actualmente la ingeniera es directora general del Grupo Consultor en Medio Ambiente y Planeación Estratégica, empresa dedicada a brindar servicios de consultoría para el sector público, instituciones de cooperación técnica y financiera y el sector social y sector privado. El día de hoy nos presenta la plática La ecoeficiencia, un aliado para la competitividad empresarial. Le damos un fuerte aplauso a la ingeniera Laura Magdaleno. Muchas gracias, la verdad es que para mí es un gusto estar aquí y antes que nada los felicito por este esfuerzo de llevar la educación a todos los rincones del país y bueno, justamente me acaban de comentar y afuera de las fronteras del país y pues aprovechar estas tecnologías de la información que también permiten que todo lo que está lejos esté cerca, ¿no? Y podamos pues compartir esto con todos los alumnos que están a lo largo del país y justamente vengo a hablarles el día de hoy de la ecoeficiencia, que es un aliado a la competitividad empresarial y particularmente para mí es un gusto el dar esta plática para los alumnos de tecnología ambiental, porque como lo comentaba, ¿no? Soy ingeniero ambiental de profesión, entonces me siento como en casa, me siento que hablamos un mismo lenguaje y mi interés es un poquito compartir dentro del tema de ecoeficiencia pues también lo que ha sido una experiencia ya de 13 años de los diferentes ámbitos en los que me ha tocado laborar, a manera que los alumnos de la carrera puedan ver estos ámbitos, ¿no? Ahorita que están empezando a conocer el tema, que están dentro de la carrera, puedan ver una muy buena noticia, es que hay trabajo, se puede trabajar en muchas áreas, la verdad es que es una carrera que a mí me ha dado muchísimas bendiciones, muchísimas satisfacciones, hay que talacharle duro, pero hay trabajo. Y bueno, hoy en día, desafortunadamente por la crisis ambiental, pues hay mucho trabajo, ¿no? Lo digo desafortunadamente por la causa, pero afortunadamente por los alumnos que se están preparando en esta materia, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a ver el día de hoy vamos a platicar de la ecoeficiencia, que es un tema que tiene que ver mucho con las materias que se imparten aquí en la carrera y rápidamente para hacernos un esquema mental de qué vamos a ver, vamos a platicar del sector productivo en México,
antes que entrar a un tema de carrera de tecnología ambiental o de ingeniería ambiental o ciencias ambientales, pues tenemos que preguntarnos ¿para qué lo estamos viendo, no? O sea, las tecnologías están ahí porque hay una necesidad y esa necesidad deriva de un sector productivo que a su vez es importante para el país, ¿no? Entonces siempre es bien importante ver los diferentes enfoques. ¿Cuál es la importancia del sector productivo, ¿no?, para el país en la generación de bienestar? Y por qué la ecoeficiencia es una aliada para este sector, y está ahí la vertiente pues, de la parte de tecnología ambiental, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Después vamos a hablar justamente de coeficiencia y competitividad empresarial para ir introduciendo a los alumnos a esta relación, justamente de cómo la ecoeficiencia puede hacer más competitiva a una empresa. Después vamos a platicar un tema que yo espero que les sea de mucho interés, que es el comparativo de la ecoeficiencia contra el control de la contaminación. ¿Cuáles son estos dos enfoques y cuáles son sus ventajas o desventajas? Y después finalmente vamos a entrar ya a la parte muy técnica de aplicaciones y herramientas de la ecoeficiencia, cuáles son, dónde se aplican, cuándo se aplican, y casos prácticos, ¿no? Algo que es bien importante cuando uno está estudiando es que todo lo que te dicen que puede hacerse y las operaciones unitarias, pues normalmente las conoces en el pizarrón, en un cuadrito, en un tren de proceso, pero el verlo en casos prácticos de empresas mexicanas, casos reales, pues espero que sea de interés para los alumnos y sobre todo que les ayude a ir aterrizando ideas y les vaya despertando el hambre, el ingenio para que vayan desarrollando ideas propias, ¿no?, sobre proyectos de coeficiencia. Y al final, pues quiero compartir con ustedes las áreas de trabajo que hay en materia ambiental, en materia de coeficiencia, para que aprovechando ahorita estos años en los que están en la universidad, puedan ir a conocer estas áreas, pues perfilando hacia dónde quieren ir, ¿no? Si en la parte muy técnica, en la parte de tomador de decisiones, en la parte de política pública. Y aquí hago un paréntesis, justamente la plática tiene este enfoque, voy a ir cambiando de niveles de hablar del tema de coeficiencia, a veces de una manera muy ingenieril, muy técnica, para mostrar esa parte de la coeficiencia en un sector empresarial, para invitar al alumno a que se vea como el gerente de medio ambiente de una empresa y qué puede hacer. Después voy a hablar del tema como hacedor de política pública. ¿Quién es un hacedor de política pública? Pues puede ser desde un servidor público a nivel federal, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Profepa, a nivel local, en las secretarías estatales de las diferentes entidades de la República Mexicana o municipales, y que vean qué hace un hacedor de política en temas ambientales y en temas de coeficiencia, ¿no? Y igual esto, que ustedes vayan viendo dónde pueden ir trabajando. Y al final quiero compartir con ustedes unas ligas de interés que les voy a dejar para que puedan profundizar en el tema, ¿no? Que pueda esto ayudar a su estudio ya más detallado. Y bueno, como les comentaba, antes de entrar a cualquier tema ambiental es importante tener el contexto amplio de quién es el usuario final de lo que estamos estudiando. Como estudiantes de tecnologías ambientales, como se los decía, van a trabajar o para una empresa que produce determinado producto o servicio, entonces hay que ver cuál es la situación de esa empresa, pues para poderle ser útil a esa empresa en la búsqueda de sus objetivos, siempre en esta amalgama de ir buscando el equilibrio de la producción con el uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Que me parece que esa es pues la función de la gente que nos dedicamos al tema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, en México el sector productivo, como pasa en todo el mundo, pues en el sistema económico en el que vivimos, está integrado por empresas de diferentes tamaños. Y aquí justamente es importante ir analizando cómo está este comportamiento. En México existen, de acuerdo a datos del INEGI, 5.1 millones de empresas, de las cuales 3.7 son empresas privadas y paraestatales. Es decir, este es un objetivo hasta de trabajo, ¿no? Tienen para trabajar 3.7 millones de empresas. Obviamente aquí viene un dato importante y que particularmente para ustedes
es bien importante de analizar es que de estos 3.7 millones, el 95.3 son microempresas. Es decir, son empresas de 0 a 10 empleados. Como lo podemos ver, es la gran mayoría de empresas existentes en México. 4.3% de los 3.7 millones son pequeñas, 0.3 son medianas y solamente 0.2 son grandes empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que ir perfilando. La problemática empresarial aquí ya nos está diciendo que va a ser muy variada entre las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. Tanto en el sentido de la contaminación que generan, pero también de la forma para aproximarnos con estas empresas para brindarles soluciones ambientales, ¿no? Y aquí un dato curioso a compartir con ustedes es que el 78.5% del personal ocupado del país lo agrupan las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero, como lo podemos ver aquí, es la gran mayoría de empleo que se genera en el país está en las empresas pequeñitas, unifamiliares, medianas, que sabemos que son empresas pues no muy robustas, ¿no? Pero en contraparte el 26.6% de la producción lo generan las MIPYMES, es decir, generan gran porcentaje del empleo, pero en términos de lo que producen muy poquito. El 0.2% de las empresas grandes produce realmente el resto de la producción nacional. Entonces, ¿qué nos dice en estas cifras? Pues que hay ahí algún problema, ¿no? Si es la mayoría de las empresas son MIPYMES, dan empleo a la mayoría de la gente, pero están produciendo poco. Y eso en términos sencillos lo que quiere decir es que son ineficientes en su producción. Entonces, esto es importante tenerlo en mente. Aquí les estoy hablando como hacedores de política pública. Si ustedes van a hacer una política pública ambiental de qué empresas atender, hay que tomar en cuenta estos criterios para delinear a quiénes hay que atender, ¿no? Aquí un dato adicional es que el 47.1% de las empresas se dedican al comercio, el 40% a servicios y el 11.3% a manufactura. Y como ustedes bien saben, o deben saber, o van a saber, pues el sector manufactura es el sector que más contamina, ¿no? Entonces, si vemos, es un porcentaje menor en comparación al sector de comercio y servicios, pero el sector manufactura es un sector en el que tenemos que centrar nuestros ojos para el diseño de políticas ambientales, ¿no? Y también es en el sector donde los expertos ambientales pues tienen también mucho por hacer, pensándolo ya como, les digo, como gerentes de planta, como gente operativa dentro de las empresas. Y bueno, aquí justamente quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Que los invito a que se visualicen ya como titulados de la carrera de Tecnología Ambiental y como hacedores de política, que estén ustedes en Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente de sus estados, y si tuvieran que diseñar una política pública ambiental para solucionar el problema de la contaminación en las empresas, ¿hacia qué sector empresarial se dedicarían? ¿Lo enfocarían? ¿Y hacia qué tamaño? Esto es porque siempre que tú haces una política pública, los recursos económicos y humanos son finitos, entonces tienes que definir prioridades. Esto es bien importante, que vayan desarrollando estos criterios para definir prioridades. O sea, sí es solucionar el problema ambiental, pero no se puede solucionar un problema ambiental de golpe, con todas las empresas al mismo tiempo. Hay que ir definiendo prioridades. Y bueno, de la respuesta que ustedes obtengan me gustaría saber el por qué, ¿no? El medio no nos lo permite. No quisiera andar ahorita aquí en la respuesta muy profundamente, pero bueno, como no hay esta posibilidad de que se intercambien estas opiniones con los tutores, pues les adelantaría, ¿no? Muchos de los esfuerzos ambientales del gobierno están enfocados ya a las grandes empresas. Han sido las grandes empresas las que han estado ya en cumplimiento de la normatividad, tanto por acción de fomento y de inspección y vigilancia del gobierno, y por fuerzas del mercado, ¿no? Las grandes empresas responden a criterios internacionales y son las que bueno, tienen ya tecnología de punta, un cumplimiento de la ley
hablándolo ya como un nivel mínimo, o sea, ya no es de vanagloriarse el cumplir con la ley, eso ya es lo mínimo necesario, y tienen ya pues niveles más arriba de la ley de desempeño ambiental, ¿no? Pero nos quedan las pequeñas y medianas empresas, que como lo vimos, son la gran mayoría en el país, son las que tienen menos posibilidades de tener acceso a capacitación, a tecnologías ambientales, y dentro de los diferentes sectores que vimos, pues está el sector manufactura, ¿no? Entonces, bueno, si estuvieras como hacedor de política pública, podría ser ahí una buena opción definir, trabajar con MIPYMES o con pymes. Ahí hay una segunda entre también trabajar con micros, que son empresas unifamiliares, o dedicar los esfuerzos a trabajar mejor con pequeñas y medianas, que son empresas un poco más robustas, que pueden invertir tiempo en estos temas, ¿no? Y pues enfocarlos a los sectores más contaminantes, ¿no? Que sería el sector manufactura. Esto simplemente se los comparto como contexto en el sentido de fomentarles el desarrollar este tipo de razonamientos cuando tengan estos problemas enfrente, ¿no? Bueno. Y ahora sí, pues entrando de lleno al tema de coeficiencia y competitividad empresarial. Bueno, les platiqué del sector empresarial para entender por qué vamos a hablar de coeficiencia y competitividad empresarial, ¿no? Justamente está ahí el sector empresarial, que nos acerca bienes y servicios, y de lo que depende la economía del país y la economía del mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos hacer para cambiar realmente estas pautas de producción? Pues hacer más competitivas las empresas, ¿no? Podríamos entrar aquí en discusiones filosóficas de los modelos económicos, que no es el tema de la plática, pero partiendo del modelo económico en el que vivimos, capitalista, es un hecho que están las empresas, están produciendo, y lo que tenemos que hacer, los que estamos interesados en este tema, es hacer que hagan a lo que se dedican a hacer, que es hacer negocios, a vender bienes, de la manera más eficiente posible, a razón de que haya un ganar-ganar, que se proteja el medio ambiente mientras las empresas desarrollan sus actividades, ¿no? También aquí hay otro cruce de información que puede ser, bueno, y hacer una política de producción y consumo sustentable, que tiene que ver ya con el consumidor y las empresas, y hacer aquí una modificación de patrones de consumo. Todo esto es complementario, o sea, no hay una única política ambiental para solucionar el problema, pero esto es bien importante tenerlo en mente, ¿no? Que nosotros como expertos en el área ambiental, pues tenemos que hacer que generalmente los programas exitosos son los programas que son ganar-ganar, ¿no? El tema ambiental en mucha gente es de convicción, y es completamente válido que busquemos el proteger al medio ambiente, y en mucha gente no es de convicción, y también es válido. Pero si a la gente que no es de convicción le hacemos saber los beneficios que tiene el hacer un uso eficiente de los recursos naturales, hablando de beneficios, ¿a qué me refiero? A beneficios económicos, a beneficios en imagen, a beneficios en competitividad. No importa que no hagan las cosas por convicción, sino por una conveniencia, porque me está trayendo un beneficio, de todos modos el medio ambiente sale ganando, ¿no? Entonces aquí justamente la charla va enfocada a eso, a que ustedes vean cómo, como expertos de medio ambiente, son gente muy útil para las empresas y para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, para poder ejemplificar a qué me refiero, paso a lo siguiente. La competitividad, su objetivo principal es crear ventajas comparativas, es decir, a lo que comúnmente le llamamos valor agregado. ¿Qué me distingue de otra compañía que vende botellas de agua, o como profesional? ¿Qué me distingue de otro consultor que se dedica a la consultoría ambiental? El valor agregado son todas estas características que distinguen a una empresa de otra, hablando de características en sus productos o en sus servicios.
y la competitividad guarda estrecha relación con la eficiencia interna de la organización. Es decir, entre más eficiente sea una organización en el uso de sus recursos naturales, humanos y materiales, va a poder generarle mayor valor agregado a los productos a los que se dedica a hacer y por eso ser más competitiva. Y aquí también es bien importante, cuando yo hablo de empresa, los invito a tener en mente, sí a una empresa en lo individual, pero la competitividad de una empresa que está al final de la cadena de proveeduría depende de la competitividad de toda su cadena de proveedores. Entonces, siempre visualicemos a una empresa y a su cadena. O sea, lo que le falla a una cadena de proveeduría va a ser que le falle a la empresa final, ¿no? Es decir, si también en la cadena de proveeduría hay empresas ineficientes, empresas que no utilizan sustentablemente sus recursos naturales, que no son competitivas, van a salir del mercado o no van a satisfacer a tiempo los insumos que requiere, se va afectando ahí en la cadena la competitividad y al final, pues la empresa grande al final de la cadena de proveeduría ve también afectada su competitividad, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en la competitividad de una empresa? Hay factores económicos macro, como son las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, que definen pues, en dónde se invierte, en dónde no se invierte, las políticas de recaudación, ¿no? Factores culturales, políticos, regulatorios y tecnológicos, todos estos, como vemos, y ven ahí ya sus características, ajenos a las empresas e indispensables para que una empresa se desarrolle. Pero vemos también al final que los factores ambientales, que muy pocas veces se señalan, se habla mucho de competitividad empresarial relacionada a mercados, a inversiones, pero el tema del medio ambiente es un factor esencial para la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque por un lado las empresas empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, requieren de recursos naturales y de insumos para poder producir los bienes que generan y al final también impactan en los ciclos, al final de sus ciclos de producción, pues en el ambiente por las emisiones y descargas. Entonces aquí es un punto muy importante de lo que les decía. No es necesario o no es la única manera de convencer a las empresas que deben cuidar el medio ambiente por una verdadera convicción, que sería lo idóneo. Ahorita ya es una cuestión de que es indispensable para las empresas cuidar el medio ambiente, porque si los recursos naturales llegan a su punto de agotamiento, dejan de existir. Entonces los recursos naturales son un punto crítico para la existencia de las empresas y hacia allá es a donde hay que enfocar las acciones. Aquí justamente lo vemos, ¿no? Los recursos naturales, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, son los elementos físicos, químicos, biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinados sin la inducción del hombre y que son susceptibles de ser aprovechados. Simplemente es para compartir estos conceptos con ustedes y como les decía, los recursos naturales son la base de las actividades económicas de la que sea y son proveedores de servicios ambientales. También aquí es un punto bien importante, no nada más es el insumo que yo requiero para mi proceso productivo, sino los servicios ambientales que muchas veces los empresarios no ven, ¿no? La absorción de desechos, el control de inundaciones, la regulación del clima. Si también estos servicios ambientales comienzan a fallar por justamente la contaminación que emitimos, pues finalmente las empresas están en riesgo. Tenemos un ejemplo muy claro, las inundaciones que desgraciadamente estamos viviendo en 2/3 partes del país, que han afectado la actividad económica, social del país entero. Entonces ahí es un ejemplo claro que si no tomamos en cuenta estos servicios ambientales, finalmente las empresas desaparecen. Y bueno, justamente es lo que les decía aquí con el punto final, es las empresas que no evalúan su dependencia a la biodiversidad y a los sistemas ecosistémicos enfrentan un riesgo, por una parte, de
de perder oportunidades rentables de hacer negocios y por otro de desaparecer, ¿no? Y aquí, bueno, lo represento con esta caricatura que es pues darnos un balazo a nosotros mismos cuando como empresarios no tomamos en cuenta esta protección al medio ambiente, ¿no? Y abajo les dejo también un video que pueden ver en relación a este tema, ya la dependencia de los recursos naturales por parte de toda actividad económica. Y aquí es otro ejemplo para ir aterrizando esto que les voy platicando. Si yo, estudiante de la carrera de Tecnología Ambiental, estuviera ya en una empresa que se dedica a la producción de electrónicos, pues una parte importante, más allá de irme a ver si cumplimos con la normatividad y los filtros de gases y el tratamiento que es necesario, pues me iría mejor al inicio del tren de producción para proponerle proyectos a mi jefe. ¿Por qué? En esta gráfica podemos ver el papel de los recursos naturales de una manera muy clarita. Esta gráfica nos representa los años restantes de reserva para varios metales. Y como lo podemos ver, va cambiando el comportamiento, pero hay metales que en 10 años van a desaparecer. Y bueno, a muy largo plazo, en 50 años, los que tienen un horizonte más largo, ¿no? Esto de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces si no hacemos más eficientes nuestros procesos productivos y seguimos consumiendo en la misma manera recursos y generando residuos, que finalmente es un reflejo de la ineficiencia, pues las empresas finalmente va a llegar un momento en que no puedan producir los insumos y los productos a los que se dedican, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy claro de cómo las empresas dependen de los recursos naturales. Y bueno, aquí la buena noticia es que pues es posible, a partir de esta crisis y de esta situación del agotamiento de los recursos naturales, crear ventajas competitivas a partir del manejo eficiente de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque las empresas que hoy en día hagan un manejo adecuado de los recursos naturales a través de diferentes herramientas, que son las que les voy a mostrar más adelante, van a ser las que puedan sobrevivir, las que puedan producir más con menos, las que puedan generar ventajas competitivas respecto a sus competidores y que puedan, a través de este manejo eficiente de los recursos naturales, ahora posicionarse en el mercado de mejor manera que sus competidores. Para ello entonces es necesario generar empresas más eficientes, con su cadena de valor también más eficiente. ¿Y qué ventajas nos puede generar esto? Disminuir los costos de operación al optimizar, por ejemplo, el consumo de agua, de energía y de materias primas, el crecimiento de los ingresos y el aumento de la productividad, el que podamos tener continuidad, es decir, si tenemos un proceso más eficiente vamos a requerir menos materiales para generar el mismo producto, entonces vamos a poder asegurar la continuidad de suministro de materias primas, pues porque necesitamos una menor cantidad, ¿no?, que antes. Podemos crear nuevos mercados, o sea, ya hay ahorita una conciencia ambiental muy importante, que es sensible a compañías que ofertan productos y servicios ambientalmente responsables, ¿no? Entonces eso también nos genera nuevos mercados. Y bueno, esto también nos lleva a reducir la generación de residuos, emisiones y descargas y por ende a reducir costos por disposición y tratamiento. Y finalmente, si yo estoy produciendo menos residuos, pues también reduzco los costos del cumplimiento ambiental, ¿no?, porque ya no tengo que invertir tanto en sistemas de control. Y bueno, aquí viene un punto muy importante a analizar. ¿Cuál es la diferencia entre la ecoeficiencia y las estrategias de final de tubo? La ecoeficiencia, para entrar ya de lleno al tema, a partir de este contexto que les compartí, la ecoeficiencia es una estrategia empresarial que impulsa la competitividad de las empresas mediante la reducción de costos que se deriva de un mejor desempeño ambiental. O sea, ¿qué punto es? Si logramos que una empresa tenga un mejor desempeño ambiental,
es decir, un uso más eficiente de sus recursos naturales, vamos a lograr, en consecuencia, una reducción de costos de operación. Y eso que me genera mayor competitividad y que las empresas subsistan. Y aquí es justamente lo que teníamos, aquí es un ganar-ganar. Las empresas siguen con su actividad, pero el medio ambiente sale también aquí ganando. Y bueno, aquí la conclusión de esto es, con la ecoeficiencia podemos llegar a crear más valor con menos impacto. Y esto es posible. Poco a poco vamos a ir viendo los cómo. Ahora, las estrategias de final de tubo, que como bien lo dije, son necesarias, pero bueno, no me adelanto porque les quiero hacer ahí una pregunta. Controlan la contaminación una vez que ésta ha sido generada. Y aquí recordando este concepto es, la contaminación son materias primas e insumos que no fueron procesados correctamente o eficientemente y que se convirtieron en residuos, emisiones y descargas. Es decir, la contaminación es dinero puro. La contaminación es una materia prima que un día entró a una empresa. La empresa, por ineficiencia de sus procesos, en vez de sacarla en botellas de agua, la sacó en residuos. Entonces es importante que empiecen a visualizar ustedes que la contaminación es dinero y recursos naturales tirados a la basura. Ahora, las estrategias de final de tubo incluyen el uso de tecnologías y productos justamente para tratar esta contaminación, que son tecnologías para tratar residuos, emisiones o descargas, como son pues, plantas de tratamiento, trampas de gases, confinamientos de residuos. Entonces, bueno, a la materia prima que ya no utilizamos eficientemente, que aparte le metimos energía para procesarla, agua, recursos, horas hombre, horas máquina, para generarla como contaminación, o sea, nada más para que vean la contradicción aquí. Después le vamos a invertir más dinero como empresa para tratarla o confinarla para, bueno, obviamente cumplir con la legislación ambiental. Pero los invito a que nos vayamos imaginando la suma de recursos que los residuos, las descargas al final significan, ¿no? Ahí hay una serie de costos ocultos que no estamos viendo porque nos familiarizamos mucho ya de la contaminación, ¿no? Entonces la contaminación es toda esta suma de ineficiencias y de dinero y de recursos que estamos transformando para no ser utilizados en primer punto y después para generar un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, bueno, justamente hablando de estos costos ocultos, ya que generamos esta contaminación, ahora las empresas tienen que meterle dinero para comprar equipos de tratamiento, para tener terrenos específicos para una planta de tratamiento. O sea, una empresa que se dedica a vender botellas de agua, en vez de tener una zona que pueda generarle un área productiva, tiene que tener una zona para tener una planta de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Un terreno. Tienes que tener inversión para evaluación y muestreos, digo, lo cual da chamba a los ingenieros ambientales como yo y a la gente de tecnología, pero me parece que podemos ser todavía de mayor valor para las empresas al aprender una manera diferente de abordar los problemas ambientales que vamos a ir caminando hacia allá. Tienes costos de instalación de infraestructura para el control, los costos de operación, los costos del equipo periférico para la eliminación o el aprovechamiento de los productos. Y bueno, después de toda esta inversión puedes tener algún ingreso por la venta de subproductos, pero tú te dedicas a hacer botellas de agua, no subproductos. Entonces, ojo, si no se puede y hay que generar esa contaminación, lo más valioso es aprovechar los subproductos, pero no es una opción eficiente, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque las empresas pues caminan con esta visión de pero aprovechamos los subproductos. Sí, pero analiza todo el dinero que le has metido a ese subproducto que no te da el mayor valor agregado, ¿no?
Y bueno, aquí es una representación de lo que les estoy diciendo para aterrizar ideas. Tenemos ya los costos de operación de nuestra empresa, situándonos ahorita como empresarios, determinados por los gastos que necesitamos hacer para producir el producto X. Y tenemos dos opciones. Necesitamos cumplir con la normatividad ambiental y entonces tenemos dos opciones. Al final de la contaminación que generamos, pues meter las tecnologías de control, que como ya lo vimos, nos representan inversiones para todos los sistemas de control, para mantenerlos, para operarlos. Entonces hay que invertir y después hay que mantener un gasto fijo para mantener esos sistemas de control. Entonces, ¿qué nos hacen las soluciones de fin de tubo? Pues aumentar los gastos de operación de una manera constante, es decir, se vuelven un gasto fijo de la operación de las empresas. En cambio, las opciones ecoeficientes, que les va a quedar más claro un poquito más adelante, pero aquí nada más quiero que vean mi comparativo, es decir, tenemos los costos de operación de una empresa. Aquí hay dos opciones. Podemos invertir, dependiendo la opción de ecoeficiencia que estemos hablando, pero como la ecoeficiencia siempre nos va a generar ahorros económicos, va a llegar un momento donde recuperemos la inversión y una vez recuperada la inversión empezamos a hablar de ahorros económicos. Es decir, la ecoeficiencia genera que las empresas disminuyan sus gastos de operación porque van a estar utilizando menos insumos, menos recursos naturales para producir lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos los costos de operación. ¿Qué tenemos aquí? Un ganar-ganar. Estamos protegiendo el medio ambiente, no nada más con una visión de que no contaminemos al final, sino con una visión de que no consumamos tantos recursos naturales, que realmente es una visión mucho más eficiente del cuidado del medio ambiente, evitar el consumo más que tratar al final. Bueno, me parece que esta lámina pues aterriza bastante estas ideas y direcciona hacia dónde puedan irse dirigiendo las opciones de los ánimos. Y bueno, aquí voy a resumir estas ideas. La ecoeficiencia, si lo vemos, es al inicio de los procesos, entonces es de carácter preventivo. Antes de que consumamos, antes de que generemos contaminación, previene esto. Disminuye el consumo de recursos naturales, genera ahorros, aumenta la rentabilidad de los negocios, es decir, vas a producir lo mismo con menos, entonces tienes mayor rentabilidad, y contribuye al cumplimiento de la legislación ambiental. En comparación, las opciones de fin de tubo son de carácter correctivo, es decir, una vez que ya causé la contaminación, que ya causé el daño, voy a corregir. Se enfocan al cumplimiento de la legislación ambiental, es decir, estas sí garantizan el cumplimiento de la legislación, y digo garantizan hablando de que realmente estos sistemas de control hagan que se cumplan los límites permitidos. Aquí, ojo, la ecoeficiencia no necesariamente garantiza el cumplimiento ambiental, pero contribuye de una manera mucho más inteligente al cumplimiento ambiental y te vas a acercar al cumplimiento ambiental de una forma más fácil, aunque con las opciones de fin de tubo, y de una manera más económicamente más rentable para la empresa. Las opciones de fin de tubo, ¿qué hacen? Trasladan la contaminación de un lugar a otro, es decir, sí cumplo con la legislación ambiental, está bien, hay que cumplir, pero, y así está marcada la legislación te dice cuánto puedes contaminar, y entonces lo que hago es que lo traslado del lugar, ¿no? En el caso en el que no trato el agua, si confino residuos, bueno, de una manera adecuada, pero paso la contaminación de un lugar a otro, ¿no? No fomentan la reducción en el consumo de recursos naturales. Entonces, por mucho que tengamos empresas que están cumpliendo con la legislación ambiental, estamos consumiendo recursos naturales ineficientemente. Va a llegar un momento que vamos a tener empresas que cumplan con la legislación, pero que ya no haya recursos naturales. Y esto es una ironía, es como si tengo empresas que están cumpliendo, sí, porque el enfoque de la gestión ambiental en los primeros años iba enfocada al control. Entonces ahorita tenemos, y bueno, ya de años atrás hacia acá, que ir cambiando a
no controlar, sino a prevenir. Porque bueno, como les digo, vamos a tener empresas que cumplan la ley, pero no vamos a tener recursos naturales con que trabajen, ¿no? Y finalmente las operaciones de fin de tubo nos aumentan los costos, y aquí una cosa bien importante: no generan valor agregado para las empresas. Y más adelante voy a profundizar en este tema. Bueno, me adelanto un poco. Una empresa que se dedica a vender botellas de agua, se dedica a vender botellas de agua. No se dedica a tratar residuos o descargas. Eso es un dinero que le invierte porque es una parte de su operación, porque tiene que cumplir con la legislación, pero no le genera valor agregado. Es decir, es un dinero que no está destinado a lo que se dedica la empresa, que el consumidor final no lo ve. Hay un valor intrínseco, que es el hecho que la empresa esté cumpliendo, sí, pero ya a estas alturas del partido no es de presumir que una empresa cumpla, eso ya es lo mínimo, ¿no? Y bueno, en conclusión, es preferible y más rentable dejar de producir contaminantes que controlarlos al final, ¿no? Y aquí es romper un gran paradigma de los que hemos estudiado estas carreras técnicas, que mucho el enfoque es al proceso de fin de tubo y a tecnologías. Les digo, no hay procesos 100% eficientes, siempre va a haber contaminación, entonces sí se van a necesitar estas tecnologías de control de tubo, pero que sean la última opción, ¿no? Para tratar la menor cantidad de residuos y enfocarnos como expertos en estos temas a la prevención de la contaminación. Es decir, le somos de mayor valor a una empresa si le ayudamos a prevenir y a ahorrar, que si le ayudamos a cumplir con la legislación y a instalar sistemas de fin de tubo, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno para entender, bueno, cómo vamos a lograr esto que les estoy platicando de generar ahorros, ¿no? Porque ahorita sigue siendo un poco etérea la idea, pues empezando ya con el tema de coeficiencia. La coeficiencia se aplica a productos, a procesos productivos y a servicios. Y la coeficiencia considera, o la coeficiencia es la implementación de medidas para el uso eficiente de materiales, energía e insumos, así como para el aprovechamiento de residuos y energía residual. Y aquí algo bien importante: la eficiencia no se limita a hacer más eficiente lo que ya hay y los hábitos que ya tenemos, sino que la eficiencia estimula la creatividad, busca nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una empresa cuando llega un técnico ambiental? Está el proceso productivo establecido, tú te dedicas al final a ver que cumpla con la ley, pero en ningún momento se repreguntan por qué operan las cosas como operan. La coeficiencia, con las herramientas que vamos a ver más adelante, te ayuda a esto, a que tú seas creativo y siempre en un proceso productivo te replantees si no hay una mejor manera de que opere ese propio proceso productivo. Pero como nos pasa a todos en nuestro trabajo, tenemos ceguera de taller, o sabemos que las cosas funcionan así porque cuando yo llegué ya funcionaban así. Entonces, al final de esta plática van a tener ustedes herramientas con que desarrollar esta creatividad para poder replantear cómo operan las empresas. Y la coeficiencia no se limita a las áreas o fronteras de una compañía, es decir, también estamos muy acostumbrados como ingenieros ambientales o técnicos a analizar nuestra caja negra, ¿no? Entradas y salidas, la compañía. La ecoeficiencia va más allá porque se aplica a la cadena de proveeduría, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, hacia proveedores y hacia clientes, y también es una manera más integral de solucionar los problemas ambientales, ¿no? No viendo nada más al interior de la contaminación que genera la empresa, sino la que genera la cadena de proveeduría. Y para seguir aterrizando la idea, vamos a pasar a las aplicaciones de la coeficiencia. Aquí, más que barrer todas, se las quiero dejar para que ustedes las vean, pero tenemos algunos ejemplos. En la administración de procedimientos de producción, a través de la coeficiencia, podemos controlar los consumos y salidas de agua, de energía y de materia prima.
controlar las condiciones de las operaciones unitarias, que ustedes las ven en la carrera, temperaturas, presiones, velocidades. A esto es a lo que me refiero. Cuando uno llega a una fábrica ya están establecidos estos procesos. La temperatura es determinada, las presiones son determinadas, hay tanto número de calderas. ¿Qué tal si cuando lleguemos a las empresas decimos, hacemos un análisis, un balance de materia y de energía y identificamos que no se requieren tantas calderas, que está sobrado? ¿Por qué pasa esto? Porque muchas empresas que llevan años operando, que sí están establecidos sus protocolos de operación, con el paso del tiempo modifican procesos, pero no se vuelven a hacer los balances de materia y de energía para ver si la infraestructura que está instalada es la adecuada para este nuevo proceso. Entonces, en muchos casos, grandes empresas con tecnología de punta están sobradas en iluminación, en calderas. Entonces, con las herramientas que ustedes están viendo en la carrera con operaciones unitarias y a través de la ecoeficiencia, van a poder ir enfocándose hacia analizar si una empresa, en la manera que está operando, puede replantear su manera de operación y ser más eficiente. Y bueno, aquí son algunos otros ejemplos. Optimizar el mantenimiento, aislamientos térmicos, válvulas, recambios. Todo este tipo de acciones son aplicaciones de la ecoeficiencia que, si se fijan, no conllevan inversiones, pero que si no se hacen estas acciones, pues tenemos una ineficiencia en las plantas, ¿no? Por ejemplo, también la sustitución de materiales, sustituir solventes por solventes base agua, sustituir materiales no biodegradables, sustituir materiales tóxicos, sustituir el uso de metales pesados por metales reciclados. Es decir, como les digo, ustedes pueden en una empresa dedicarse a buscar opciones, no para controlar el final, sino para, en los procesos, modificar la forma en la que están operando. Y ahora sí, entrando ya de lleno a la parte más técnica, ¿cuáles son las herramientas de eficiencia? ¿Cómo logramos todo esto que les he venido platicando? Hay diferentes herramientas de eficiencia, no voy a abordar todas en esta charla ni de una manera muy detallada, porque lo que busco es que tengan el panorama general y puedan profundizar con ellas a través de la bibliografía que les voy a dejar. El análisis de ciclo de vida, que es una herramienta de la ecoeficiencia, es un enfoque mucho más amplio, ¿no? De ver el cumplimiento de la empresa al final del tubo y de situarnos únicamente en la empresa, sino que el ciclo de vida analiza todos los impactos ambientales, sociales y económicos que tiene un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, desde que se extrae la materia prima, desde que se produce, cómo se empaca, cómo se transporta, cómo es distribuida al consumidor, qué se desecha y cómo se desecha y qué se hacen con estos desechos. Es decir, el impacto ambiental del producto es la suma de todos estos impactos. Y normalmente estamos acostumbrados a enfocarnos a que cuidar el ambiente es cuidar cómo se desechan los residuos. Y no, cuidar el ambiente, y ustedes como expertos que van a hacer, es que abran la mirada, que realmente cuidar desde una visión de empresa el ambiente es cuidar desde la forma en la que estamos produciendo, transportando y distribuyendo, y todo esto generará la huella ambiental del producto. Entonces también es un gran cambio de paradigma. Lo de menos ya es qué hacemos al final en cómo se desecha o cómo confinamos un producto. Hay que cuidar cómo viene ese producto, ¿no? Entonces, el análisis de ciclo de vida es una herramienta que a ustedes como especialistas en medio ambiente les puede ayudar dentro de una empresa, por ejemplo, a hacer todo un análisis para proponer a los gerentes cómo hacer productos más amigables con el ambiente, que consuman menos recursos y que por eso también puedan adentrarse en nuevos mercados, ¿no? Entonces, por un lado, están ustedes siendo propositivos con la gerencia, ya no es el área aislada ahí de medio ambiente que se dedica a cuidar los desechos, sino que los expertos en medio ambiente son parte activa del sistema de producción, ¿no? Y también como hacedores de política, pues
la política pública está cambiando, yo no nada más a cuidar, a hacer políticas de cómo confinar, de cómo tratar residuos, sino de cómo se generen los procesos ya analizando todo el ciclo de vida, para poder saber, al final de cuentas, si un producto contamina menos que otro, pero en todo su ciclo de vida. Y bueno, aquí les comparto un video que habla justamente del ciclo de vida, que es un video muy entretenido, de una organización no gubernamental de Estados Unidos, que trata muy bien el tema y que les puede dejar muy claro el concepto de ciclo de vida. Otra herramienta de coeficiencia es el ecomapa. ¿Qué es un ecomapa? Bueno, es el inicio de lo que ustedes conocen como un balance de materia y de energía, pero de una manera más sencilla. Es una herramienta que permite hacer un inventario rápido de las prácticas y problemas que hay en una empresa por medio de figuras. ¿Qué es esto? Es mapear la empresa, un área de la empresa o un proceso productivo con dibujitos, ahorita lo vamos a ver, para poder identificar las entradas y salidas y poder identificar en un inicio cualitativamente dónde están los mayores consumos y los mayores impactos, para empezar a direccionar dónde hay problemas de ineficiencia y podamos irlos atacando, priorizando. Estamos desperdiciando más agua, más energía, el problema es la generación de residuos, entonces nos va dando estas pautas. Y como les decía, esto nos permite identificar para los diferentes temas ambientales: agua, residuos, energía, ruido, emisiones. Es cualitativo, es una de las herramientas de coeficiencia más sencillas, pero es la base de las más complejas, porque solamente nos mapea dónde están los problemas y de manera cualitativa nos ayuda a decir si el problema mayoritario en nuestra empresa es agua o residuos, por ejemplo, ¿no? Aquí está, esto es un ecomapa, ¿no? Entonces, esto podría ser la empresa en su totalidad, es decir, cuántos insumos, materias primas entran a la empresa y cuántos salen, o por proceso productivo, que realmente la aplicación va más enfocada al proceso, y poder identificar de esta manera gráfica. Aquí tenemos que tener el layout de nuestro proceso y identificar dónde tenemos consumos de energía. Como podemos ver, siempre tenemos que tener una representación gráfica de los diferentes aspectos ambientales con diferentes tamaños que ejemplifican la magnitud del consumo o del impacto, y en una manera gráfica nosotros como expertos del área ambiental o en conjunto con el área de operaciones de la empresa podemos ir analizando dónde hay estos consumos. Entonces, como experto ambiental empiezo ya a mapear dónde pueden haber áreas de oportunidad para generar proyectos de coeficiencia. El segundo paso de un ecomapa vendría siendo un ecobalance, que es otra herramienta de coeficiencia, que aquí ya es un método para cuantificar. Aquí sí ya justamente vamos a ponerles magnitudes al mapa anterior, poder cuantificar las entradas y salidas de los recursos naturales, de las materias primas, de energía, de productos y subproductos que ocurren en un periodo de tiempo, ¿no? Para que podamos después utilizar esta información para hacer comparaciones. Se orienta a procesos y identificamos aquí sí ya cuantitativamente los consumos que estamos teniendo de energía, de agua, y poder ir, esto es bien importante, documentar, ¿no? O sea, aquí siempre es bien importante en una empresa documentar, y después posteriormente vamos a poder definir estrategias de coeficiencia, reducción de costos y una administración ambiental adecuada, ¿no? Bueno, otra herramienta de coeficiencia es el mapa de flujo de valor. Esta es una forma de análisis de la actividad que sucede en la empresa, mediante la cual se identifican oportunidades de ventaja competitiva. Es decir, como yo les platicaba, en una empresa no todo lo que hace una empresa genera valor. Entonces, si muchas actividades que se están realizando en una empresa son
para control de emisiones, para manejar los residuos, entonces son horas hombre, horas máquinas, pues todo eso finalmente no le está generando valor a una empresa. Y quiero mostrarles aquí el dibujo. No me trae. Entonces, con el mapa de flujo de valor lo que se hace también es hacer un mapa de todo el tren de procesos de la empresa, pero ya con un enfoque en tiempos y movimientos. Entonces analizamos en el área de inventarios cuánto tiempo está el inventario ahí, cuánto tiempo se invierte en llevarlo al sitio de producción, si tenemos inventarios ya, materias primas caducas, que nos ocuparon finalmente también espacio en almacenamiento, todo eso van siendo costos, ¿no?, que una empresa está incurriendo, y que al final de cuentas toda esta suma de tiempos no son beneficios que el cliente perciba. Lo que percibe el cliente en este sentido son los costos, porque finalmente todas estas ineficiencias van reflejadas al final en el costo al cliente, ¿no? Entonces, con el mapa de flujo de valor, una vez que ya lo tenemos analizado, podemos hacer más eficiente el proceso a través de reducir los costos de sobreproducción, de tener un adecuado manejo de inventarios, de poder minimizar los tiempos de espera entre un producto y otro, ¿no? Muchas veces hay empresas que, pensando que son competitivas, responden a solicitudes inmediatas de los clientes, ¿no? ¿Sabe que necesito una producción para el día de mañana? Y una empresa dice, claro, tengo que tener más clientes, entonces no importa, cambio todo mi proceso de bolsas de un tamaño determinado a bolsas de otro tamaño determinado. Estos cambios en los procesos productivos conllevan a hacer modificaciones del proceso y a cambiar las mermas, y cuando se hacen no programados nos van generando mermas de materiales. Entonces, las empresas creen que eso es ser competitivo porque estoy atendiendo las demandas del cliente, pero en realidad no estoy cuantificando cuánto me está costando este cambio productivo. Entonces, si yo lo cuantificara y pudiera compararlo contra el ingreso que me genera este pedido urgente, posiblemente veo que no me convenga tanto responderle al cliente y que no estoy siendo tan competitivo, porque ahora le voy a tener que invertir a toda esta merma que generé para poderla disponer o hacer sus productos, y hablando en dinero, igual y voy a gastar más que lo que me representó esta venta. ¿A qué voy con esto? Que es bien importante siempre cuantificar, ¿no? También en las empresas están muy acostumbrados a hablar de porcentajes de ineficiencia. Entonces, mientras se hable de porcentajes de ineficiencia, no podemos tener una magnitud en pesos de lo que está significando, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en una siguiente herramienta que vamos a ver. Las buenas prácticas de manufactura es otra herramienta de la ecoeficiencia, y es un conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican para optimizar los recursos humanos y materiales, igual, con el fin de reducir emisiones y descargas. También son de carácter preventivo, atacan las causas de los problemas con medidas sencillas y económicas de sentido común. ¿Qué es esto? Como los ejemplos que le he puesto. El preguntarme si las cosas como están operando pueden operar de una mejor manera. Es decir, les cuento aquí de las oportunidades que yo he tenido que estar en las empresas. Cuando tú vas como externo a una empresa, había dos casos muy sencillos. Un caso donde en estas etiquetas que les pegaban a unas pinturas, tú lo veías visualmente como ajeno, o sea que no tienes la salida de taller porque no estás en el proceso, que ponían el pegamento en una cantidad que a simple vista veías que era excesivo para pegar la etiqueta. Entonces le preguntaba yo al operario, oye, en el manual de procedimiento está establecido que esa es la cantidad necesaria para que pegue la etiqueta. O sea, en ese momento es esta reacción como, nunca me lo he preguntado, ¿no? Y la respuesta es, pues sí, así está en el manual. Oye, pero han hecho pruebas de que posiblemente bajando la cantidad, ¿no? O sea, en vez de poner tan seguidas las curvas, sean más extendidas,
Y eso es cuantificable en reducción de pegamento. No, pues es que así lo establece el manual. Bueno, hagan pruebas y verifiquen si con menos pegamento se pueden pegar las etiquetas. Entonces regresábamos a la semana siguiente a verificar esto y era de, sí, hicimos pruebas y realmente podemos reducir, no me acuerdo el dato específicamente, pero un 50% del pegamento utilizado. Entonces, eso es una buena práctica, es una acción de coeficiencia que te reduce costos, te reduce el consumo de pegamento y le genera un ahorro a la empresa, ¿no? O igual, el embalaje. Es muy común llegar a las empresas y ver los embalajes al final con las tarimas y vueltas de plástico, o sea, la cantidad de plástico y también el grosor del plástico. Entonces le preguntas a un operario, ¿no? Porque esta pues va a ser también mucho la función de ustedes. Digo, no estar afuera tratando los residuos, métanse a los procesos productivos y pregunten. El gramaje el grosor que tiene el plástico es el que debe de ser, o sea, realmente tiene que ser tan grueso para sostener y asegurarlo. Es el que está establecido. Bueno, han hecho pruebas, lo mismo razonamiento anterior. Entonces, al final resultaba que podías bajar el gramaje del plástico y el número de vueltas ya no estaba establecido en ningún manual, era como la práctica cotidiana de cuántas vueltas darle al producto, ¿no? Entonces, igual, una práctica donde no inviertes, donde tienes ahorros inmediatos y donde estás protegiendo el medio ambiente, ¿no? Eso es la coeficiencia, así de sencillo, eso es la coeficiencia. Y bueno, aquí viene una de las herramientas indispensables de la ecoeficiencia, que son los costos de ineficiencia. Y es lo mismo, los costos de ineficiencia tienen su razón de ser en que los contaminantes son materias primas y energía no aprovechados en los procesos productivos. Es decir, los costos de ineficiencia son los gastos que no fueron estrictamente necesarios para producir el producto. Y bueno, aquí esto ya lo vimos para no repetírselos tanto. Aquí lo importante decir de los costos de ineficiencia es que nos ayudan a identificar los costos ocultos de la contaminación, ¿no? Lo que les decía, al final el Departamento de Medio Ambiente tienes tu presupuesto anual que estás peleando ahí con la gerencia para tratar residuos. Pero si tú, como Departamento de Medio Ambiente en una empresa, analizas los costos ocultos que van detrás de todo el desperdicio, si tú llegaras con tu gerente, tu director general, de mire señor, en el embalaje se está desperdiciando tantos metros de plástico y esto nos representa una pérdida al año de tantos miles o millones de pesos, eso es un costo de ineficiencia. Entonces el tema ambiental toma otra vertiente porque ya el medio ambiente va a impulsar una toma de decisiones para cambiar procesos, ¿no? Y aquí lo importante es, esto se logra al hacer cuantificables estas ineficiencias. Si tú llegas con un gerente y le dices, es que tenemos una ineficiencia del 2% anual, pues es un número que dices, ah, sí, es más o menos el rango que tenemos permitido en la empresa. La diferencia es, si a través de los costos de ineficiencia de esta cuantificación, tú llegas con un gerente y le dices, señor, tenemos una pérdida de 5 millones de pesos, de 10 millones al año por desperdicio de materiales, en ese momento tu posición también dentro de la empresa cambia porque a todos nos duele perder dinero. Cuando lo vemos en pesos y centavos, esto se convierte en toma de decisiones. Entonces también depende mucho de nosotros con qué herramientas lleguemos a los tomadores de decisiones para que las cosas se hagan, ¿no? Y aquí lo vemos. Posiblemente al director de la empresa no le importa el medio ambiente, pero sí le va a importar que está perdiendo 5 millones de pesos porque hay un desperdicio de plástico, de pegamento, ¿no? Y bueno, para aterrizar todos estos conceptos, les voy a platicar aquí de algunos otros casos prácticos en diferentes empresas. Aquí es una empresa de lácteos mexicana, una empresa de gran tamaño, o sea, empresa de punta, y les platico algunos proyectos que hicieron. Aquí fue justamente el caso de las calderas.
Aquí los operarios, a través de aplicar el ecomapa, el ecobalance, empezaron a analizar ya de una manera cuantificada que el proceso tiempo atrás había tenido modificaciones y que tenían ahora una demanda menor de vapor, pero seguían trabajando con las 4 calderas con las que originalmente se planteó el proceso productivo. Entonces de repente estamos sobrados en calderas, estamos consumiendo más energía. ¿Qué se hizo? Una buena práctica de manufactura. Hubo una reducción en el número de calderas. ¿Esto qué nos lleva? Que un propio técnico de una empresa vaya, desconecte la caldera, reconecte y tengas una pequeña inversión, ¿sí?, de 56,000 pesos para hacer estas reconexiones, pero un ahorro de casi 10 millones de pesos al año por evitar el consumo energético. Eso es la ecoeficiencia. Y si se fijan, son cuestiones de sentido común. Pero es volverse, quitarse las gafas e ir a las empresas a decir esto por qué se hace como se hace. Y bueno, aquí yo los invito como estudiantes a trabajar mucho estas herramientas, a aprender mucho de cómo se pueden identificar estos casos, pues conociendo las herramientas más a fondo, ¿no? Ahora, tenemos aquí que también el consumo de energía cambia de acuerdo a los horarios. La luz aquí en México tiene diferentes tarifas justamente por horarios punta. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Llegan y encienden todos sus equipos al mismo tiempo en la mañana, que es cuando es el horario más caro. Entonces tienes un pico de consumo energético en horario punta, que es el más caro. Entonces, ¿a qué te lleva esto? A que puedes tú analizar de qué manera puedes tanto encender o hacer el paro de equipos para no generar estos picos de consumo. Si tu proceso productivo te da la oportunidad de encender equipos paulatinamente o también de ir apagando equipos paulatinamente para que no estés consumiendo cuando ya parte del tren de proceso no lo estés ocupando, pues simplemente te conlleva a hacer un análisis de si tu proceso te lo permite y hacer una programación de encendido y de apagado de equipos. Inversión cero. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando en la empresa como experto ambiental, nada más vas a invertir tu tiempo, que es para lo que te pagan. Hacer estos análisis, a la empresa no le representa inversión y vas a llegar con tu gerente a decirle, señor, con este paro programado que le propongo y este encendido programado podemos tener un ahorro de 5 millones de pesos al año. Y ustedes me dirán si el tema del medio ambiente no está cambiando radicalmente de enfoque en la empresa. Y si tú también, como experto de medio ambiente, no empiezas a jugar un valor diferente en las empresas, ¿no? Porque al final de cuentas el experto ambiental pues es el que está ya en el área ambiental asumiendo las ineficiencias de todos, ¿no? Y pues aquí más bien eres parte del proceso productivo haciendo más fuerte y más rentable a tu empresa. Y aquí también se hizo un análisis de una merma de envasado, ¿no? Aquí un equipo decidió analizar el envasado, vieron que tenían mucha merma, que también es como muy común ver que las empresas están acostumbradas a la merma y nunca preguntarse, ¿habrá alguna manera de disminuir esta merma? Por poquito que sea el porcentaje, multiplicándolo por los productos que se generan, te salen kilos, te salen toneladas, ¿no? Con pequeñas modificaciones. Aquí la inversión también, no hubo inversión y se tuvo un ahorro de 2.4 millones de pesos al año. Y bueno, aquí en total hubo un ahorro de 23 millones de pesos al año, una inversión de 3.8 millones, o sea, aquí sí hay inversiones, hay ocasiones en las que no hay que invertir, como con las buenas prácticas, y hay ocasiones en las que sí. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando ustedes aplican las diferentes herramientas de la ecoeficiencia, pueden tener las diferentes opciones. Opciones que sí requieran cambios tecnológicos, opciones que no requieran, y esto a qué nos lleva a que podemos priorizar cuáles son inmediatas y cuáles podríamos ir programando cuando tengamos estos ahorros. Y estos son tomas de decisiones que ustedes van a acercar a la gerencia de sus empresas. Y bueno,
Aquí está la consecuencia ambiental. De estas calderas que dejaron de consumir energía, de estos equipos que dejaron de consumir energía y materiales, esto se traduce a 99.895 metros cúbicos de agua no consumida, a 13.000 toneladas de CO2 equivalente que se dejaron de emitir, y bueno, 64 toneladas de residuos y 149 de residuos no peligrosos. Entonces tenemos aquí soluciones ganar-ganar. Y adicionalmente a este ganar económico y ambiental, pues las empresas pueden utilizar esta información para sus informes, para difundir, y tienen también una ganancia adicional al difundir esta información, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí sí hay un cambio entre prevenir la contaminación y utilizar la ecoeficiencia a que reportáramos aquí opciones de fin de tubo, ¿no? Otro ejemplo, muy rápido, es en una empresa de partes automotrices, que es de mediano tamaño. Aquí, igual, se hizo un análisis de cómo está planteado ya el sistema productivo, e igual, se identificó que hubo un cambio a lo largo del tiempo en el proceso productivo, pero no se reajustaron, o sea, los balances de materia y de energía, siempre en una empresa hay que estarlos actualizando. Entonces hay empresas que operan, modifican y siguen con los balances iniciales. Aquí se vio que le estaban poniendo masa mina de la necesaria a un proceso de caja fría. Entonces se actualizó el balance de masa y de energía. Se vio que no era necesario adicionar tanta mina, igual no hay inversión porque fue sentarte en el escritorio a hacer el análisis, y tenías un ahorro de 560.891 pesos al año, ¿no? También eliminación de fugas de aire comprimido. Aquí les cuento rapidísimo una anécdota. Son las cosas que no vemos cuando estamos operando día a día. Un día llegué yo a una empresa y inmediatamente dije, ¿qué es ese ruido? ¿Cuál ruido? Pues es que hay aire comprimido que se está fugando, ¿no? Porque bueno, ya... bueno, quienes trabajamos con ecoeficiencia te haces cazador de áreas de oportunidad, entonces luego dices, no, eso es normal en la fábrica. Bueno, sí es normal porque así opera, pero no es normal, allá hay una fuga. Entonces nos pusimos allá a identificar, y bueno, efectivamente había fugas de aire comprimido que la gente lo toma ya como normal, porque desde que llegaron a la empresa siempre está y es parte de... Entonces aquí es a donde los invito a ser creativos, a estar identificando estas áreas de oportunidad. Sí hubo una inversión para corregir las fugas y generó un ahorro de casi 900.000 pesos. Y aquí es bien importante ver, o sea, cuando hay inversión, la ecoeficiencia generalmente, no siempre, pero generalmente, nos arrojan retornos de inversión, es decir, ¿cuándo vamos a recuperar el dinero que le metimos? Muy cortos. Y a partir de que recuperemos esa inversión, ya estamos hablando de ahorros. Entonces, esto también nos ayuda a que cuando subamos estas opciones a las gerencias, a las direcciones, sean proyectos muy viables, ¿no? Porque la recuperación a través de coeficiencia es muy pronta. Aquí en una empresa refresquera, de gran tamaño, y algunos ejemplos de proyectos. Aquí es como el que les platiqué, es bajar el calibre del termoencogible, justamente es la empresa que les platicaba. Se analizó, vieron que el calibre estaba sobrado con pruebas de resistencia, no se invirtió nada, más que el tiempo del operario, y se tuvo un ahorro de casi 300.000 pesos al año. Minimizar fugas de aire comprimido también aquí pasó, la inversión fue menor, y minimizar el consumo de energía en hora punta. Lo mismo, si tu empresa permite encender los equipos en un horario no punta, hazlo y tienes un ahorro inmediato, ¿no? Aquí sí que les conlleva a ustedes como expertos en medio ambiente saber estas cosas, ¿no? Saber buenas prácticas, saber las herramientas, saber cómo se cobra el consumo energético para proponer estas opciones de mejora. Y bueno, aquí se tuvo una inversión entre todos los proyectos que hicieron, nada más estos, de 320.000 pesos y un ahorro de 1.6 millones de pesos al año.
y si se fijan un retorno de inversión muy cortito, de 2.4 años, y tenemos aquí el beneficio ambiental. Nuevamente opción ganar-ganar. Y bueno, aquí, y más o menos vamos ya con esto cerrando la plática, les quiero platicar del caso de Apple. Es un caso un poquito diferente a estos que vimos, pero que va muy en relación a la competitividad. O sea, espero que con estos ejemplos haya logrado transmitirles por qué el ahorrar, o sea, el aplicar la coeficiencia nos genera ahorros económicos y beneficios ambientales, y por ello nos hace una empresa más competitiva, ¿no? Tenemos más dinero para inyectarle a lo que producimos y dejamos de consumir recursos naturales. Pero la competitividad también tiene que ver con la percepción de los actores involucrados y la importancia que le den al tema del medio ambiente, ¿no? ¿Qué pasó con Apple? Que Apple es Apple, ¿no? Apple tenía una política que era participar en la certificación EPEAT, por sus siglas en inglés, que es una certificación en Estados Unidos, que considera y certifica empresas que tienen una manufactura responsable, es decir, una manufactura eficiente, que generan productos con eficiencia energética, es decir, con un bajo consumo de energética, y que generen piezas de fácil reciclabilidad, ¿no? Entonces Apple estaba certificado y un día decidió no continuar con esta política. ¿Cuál fue la reacción? Que la ciudad de San Francisco dejó de comprar por productos Apple, ¿no? Entonces, aquí vemos que una compañía tan fuerte, que uno pensaría, bueno, los productos ya están tan insertados en el mercado, que haga lo que haga la compañía, la gente los va a seguir comprando, vemos que no es cierto, que hay mercados sensibles, y ya el tema del medio ambiente se vuelve un factor de decisión, se vuelve un factor de competitividad. ¿Qué pasó? Que Apple con esto dejó de ser competitivo. ¿Qué hizo Apple? Inmediatamente se disculpó públicamente y retomó la certificación. Aquí se podrán analizar cosas ya intrínsecas del caso, de por qué lo hizo, el motivo, pero lo que quiero mostrar es cómo realmente la coeficiencia afecta la competitividad, ¿no? Y cómo la afecta negativamente si no la aplicas y la afecta positivamente si la aplicas aún siendo Apple, ¿no? Y bueno, les comparto aquí las ligas del caso para que lo puedan analizar. Y bueno, como conclusiones, a través de estos ejemplos que les compartí, si se fijan, hablamos de empresas de lácteos, automotrices, de refrescos, de mediano tamaño, de gran tamaño. ¿Qué nos dice aquí esto? Que la coeficiencia es transversal a todos los sectores y tamaños de empresas. O sea, se aplica en todas las empresas, en todos los procesos productivos. Es medible, los resultados que nos genera la coeficiencia, es medible en términos económicos, es decir, dinero ahorrado, y ambientales, ¿no? ¿Cuánta contaminación dejamos de generar? Es una herramienta de tomas de decisiones al más alto nivel empresarial, y ya que sustenta y direcciona las estrategias empresariales. Es decir, como expertos en medio ambiente, tenemos podemos incidir en las decisiones empresariales más que absorber la consecuencia de las malas decisiones empresariales. Entonces aquí los invito a posicionarse como factores de cambio en las empresas. La ecoeficiencia es indispensable para la sobrevivencia, como ya lo vimos. Si se acaban los recursos naturales, no hay empresa que subsista, ni así sea Apple, ¿no? Y se pagan los precios de no ocuparlas, ¿no? El mercado actualmente, la gente ya exige que las compañías cumplan estos estándares ambientales. Y acá algo bien importante, es complementaria a otros ejemplos, a otros esquemas de gestión. O sea, no es la panacea, no es la única opción, es complementaria. Y aquí, el profesional que se dedica a esta implementación de coeficiencia representa un gran valor para las empresas. Finalmente, ¿qué no es la ecoeficiencia? No es una iniciativa de tómelo o déjelo, es decir, no es esta o ninguna otra, ¿no? Es un complemento.
Tampoco es una solución a todos los problemas de sustentabilidad de la empresa, es solamente una más de las estrategias que se pueden implementar. No es un sistema de gestión, no es un marco rígido, sino realmente tú como especialista, al conocer todas estas herramientas, podrás ir adaptando en dónde aplicarlas, en dónde convenga más, y adaptarlas a cada empresa, a cada sector. No es un estándar certificable, o sea, no se certifica la ecoeficiencia como tal. Tampoco es un formato para reportes, ¿no? No es un software matemático complejo, sí hablamos de balances de materia y de energía, pero si ustedes ya se adentran un poco más en las herramientas, son muy fácilmente utilizables, entonces no es algo demasiado complejo, y tampoco asegura que haya fallas, ¿no? O sea, nos acerca mucho a la solución de problemas, pero no es un aseguramiento contra fallas, y tampoco es un método de utilícense en caso de emergencias, ¿no? Al contrario, es un método preventivo. Y bueno, ya la parte final, pero que espero sea la que más hayan esperado con ansia, que es en relación a dónde pueden trabajar, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que le están invirtiendo ahorita como alumnos, pues como les decía, sí hay trabajo. ¿Y dónde puedo trabajar? ¿Dónde? Los invito a que se visualicen pues en las siguientes posiciones. Empezando en servicio social, no sé si vayan a hacer aquí servicio social, de que me parece que es por ley. Pues pueden hacer el servicio social en dependencias públicas que estén trabajando el tema de ecoeficiencia. ¿Qué puede ser esto? Semarnat, Profepa, Secretaría de Medio Ambiente Estatal, del DF, del Estado de México, en sus secretarías de medio ambiente de cada estado. Puedes tú ser también, ya hablando ya ahora que cumplan su servicio social, que se titulen, también por favor titúlense. Puede ser un servidor público a nivel federal, estatal o municipal, diseñando políticas públicas enfocadas a la implementación de acciones de coeficiencia. Es decir, la plática versó mucho en visualizarnos como un agente técnico en una empresa, pero lo que las empresas van haciendo están direccionadas por dos principales fuerzas, por las políticas públicas que dicta el gobierno y por las fuerzas del mercado. Entonces tú puedes estar o definiendo esas políticas públicas que van a llegar a las empresas, a decirles qué nuevas tecnologías utilizar, qué nuevas estrategias, o trabajando en las empresas implementando lo que las políticas públicas están diciendo. Entonces visualícense en estos diferentes campos de trabajo. Puedes estar en las áreas de planeación, y aquí es una gran diferencia, y operación de las empresas. No necesariamente al final del tubo, como les decía, definiendo a dónde mandamos confinar y tratar los residuos que tiene la empresa. No. Ahora ya los expertos ambientales planeamos y direccionamos las estrategias de las empresas. Puedes estar en el ramo de la consultoría ambiental y de capacitación, justamente también capacitando empresas en la aplicación de estas herramientas, o apoyando también al gobierno en el desarrollo de políticas públicas. Y hay una parte también muy importante, puedes dedicarte a la investigación, a la parte académica, sobre la aplicación de la ecoeficiencia en México. Ha habido muchos esfuerzos de ecoeficiencia en México, es analizar qué resultados están dando, si ha funcionado igual la ecoeficiencia en las pequeñas, en las medianas, en las grandes, en los diferentes sectores, para poder, a su vez, alimentar las acciones de política pública, ¿no? Poder generar mejoras. Entonces, como lo ven, hay campo de trabajo y hay variedad, ¿no? Y al final les dejo aquí unas ligas de interés de dependencias e instituciones mexicanas que están trabajando el tema de ecoeficiencia, donde pueden encontrar casos prácticos, información teórica y también a nivel internacional, ¿no? Para que puedan profundizar en el tema. Y pues bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias.